Bienvenidos a la escuela dominical. Bienvenida, Pepita. Hola tía Lili, hola niños. Hola, me encanta verla así con tanto ánimo que llega. ¿Cómo han pasado? Muy Bien. bien. Sí. ¿Tuviste muchas tareas esta semana? Sí, tía Lili, estuve ayudando mucho en mi casa. ¿Ustedes tuvieron muchas tareas? ¿Pruebas? Uy, sí, difícil. Pero vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Una mamá junto a dos de sus hijos se acercó donde estaba el Señor y le hizo una petición. Señor, que en tu reino se siente mi hijo a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero el Señor Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre. ¿Y te acuerdas cómo reaccionaron los demás discípulos? Se enojaron, tía Lili. Sí, se enojaron porque miren, ellos quieren ser especiales. Pero el Señor Jesús lo llamó y les dijo, no. Los que quieren ser grandes e importantes deben ser los que sirvan a los demás. Así como yo he venido a este mundo a servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que aprendimos en el versículo. Y él les dio un ejemplo. Acá, ¿qué les recuerda? Le lavó los pies a sus discípulos. Sí, tía Lili, le lavó los pies a sus discípulos. Y ellos comprendieron que lo mejor que podemos hacer para el Señor es servir a los demás. ¿Tú hiciste algo por los demás, Pepita? Tía Lili, esta semana. Sí, esta semana. ¿Qué hiciste por los Esta demás? semana yo le di alimento a mis perritos y a mis gatitos. Ah, mire, qué importante. ¿Y algo más? ¿Por la mamá, por el papá, por el hermano? Sí, tía Lili, yo le di el desayuno a mis papás. ¡Ay, qué tierna! Eso me encantó. Podemos hacer tantas cosas para servir a los demás. Y antes de seguir adelante, vamos a cantar con la tía Mari esta linda alabanza. Aló, aló, aquí estamos hoy. Aló, aló, para oír la voz de Dios. Quietitos vamos a quedar la Biblia al estudiar y aprender a Jesús a amar. El Señor Jesús acostumbraba ir al huerto de los olivos, un lugar donde él podía estar tranquilo orando a su Padre. Era un lugar muy lindo, muy verde, pero en esta ocasión no era tan lindo, era de noche. Le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar, especialmente a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los invitó a acompañarle a orar porque estaba muy entristecido y muy angustiado. Era la última etapa de su vida acá en la tierra. Y dice la palabra de Dios que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren. Él se fue a orar distante de ellos, oró a su Padre Celestial y le dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor le estaba diciendo, Padre, aparta de mí si es posible todo esos sufrimientos que voy a pasar. Pero él no se preocupaba de que iba a morir en la cruz, que le iban a enterrar clavos, una espada en el costado. Él lo sabía todo. Lo que se preocupaba, lo que angustiaba su corazón mucho, mucho, porque él siendo santo iba a cargar el pecado tuyo y mío. Y eso lo iba a separar de su Padre Santo, santo también. Y él oraba al Señor. Luego fue a ver a sus discípulos y los encontró durmiendo. Él les dijo, ¿no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que su espíritu siempre haga la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Y se fue a orar nuevamente. Y repitió lo mismo, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oraba a su Padre.
volvió a verlos, a los discípulos, y los encontró nuevamente durmiendo. Y siguió orando a su padre con mucha angustia. Dice la palabra de Dios que caían sudores así como grandes gotas de sangre, su gran angustia y su penita por todo lo que iba a venir por delante. Y la palabra de Dios nos dice que vino un ángel a fortalecer su corazón, a acompañarle. Y él siguió orando al Señor. Él deseaba hacer la voluntad de su Padre, como tú y yo también debemos desear hacer la voluntad de Dios. Él oró y oró por mucho tiempo. La tercera vez el Señor fue a ver a los discípulos y nuevamente los encontró durmiendo. Pero Él les dijo: levántense, vamos, se acerca el que me va a entregar. Judas había conversado con los sumos sacerdotes, con los sacerdotes de aquel tiempo, y les había dicho: ¿qué me pueden dar si yo le entrego al maestro? Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata te podemos dar. Sí, muy bien, yo se los voy a entregar a la persona que yo bese. Ese es, tómenlo prisionero. Así que llevó un grupo, dice la palabra de Dios, de soldados que fueron con espada, con palo, a buscar al Señor Jesús. Judas se acercó a él y lo abrazó y le dijo: maestro, maestro, y le besó en la mejilla. Esa era la señal que esperaban los soldados para tomarlo prisionero. Y lo estaban llevando cuando Pedro sacó una espada y quiso defender al Señor y le cortó la oreja derecha a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dijo: basta, Pedro, basta, no, guarda tu espada. Y él tomó la oreja, se la puso a Malco y lo sanó. Imagínate, en ese momento de tanto sufrimiento y angustia, él se preocupó de sus enemigos, de ayudarlos. Y en especial a Malco le sanó la oreja. Ese fue el último milagro que el Señor Jesús hizo antes de ir a la cruz. El Señor quiso siempre hacer la voluntad de su Padre, como es lo que tú y yo debemos desear. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a los papitos: papá, léeme la palabra de Dios para yo saber lo que Dios quiere para mí. ¿Qué deseaba el Señor Jesús entonces? Hacer la voluntad de su Padre. Vamos a escuchar el versículo de hoy que nos habla de esta verdad. Gaspar, enséñanos el versículo, por favor. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Gracias, Gaspar. Un gran versículo que nos habla que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Como tú y yo debemos también obedecer a nuestro Padre Celestial. Pero para recordar la historia de hoy, les voy a mostrar algunas láminas y ustedes me van a decir qué se acuerdan de ella. Vamos con la primera. Judas les preguntó a los sacerdotes qué le darían si entregaba al Señor Jesús. Judas entregó al Señor por 30 piezas de plata. Sigamos con la segunda lámina. El Señor fue a orar a su padre y le pidió que, si fuera posible, pasara de él lo que iba a sufrir, pero que se hiciera su voluntad. Muy bien, veamos ahora la tercera. Los discípulos se quedaron dormidos. Cuando el Señor estuvo orando con tanta angustia en su corazón, ¿qué pasó? Miremos la lámina. Fue un ángel para fortalecerle. Sí, un ángel lo vino a fortalecer. Veamos esta. Judas entregó al Señor con un beso. Y recordemos este hecho importante. El Señor le puso la oreja a Malco. En todo momento el Señor deseó hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué nos queda a nosotros entonces? También obedecer a nuestro Padre Celestial.
Y la tía Mari nos va a cantar una alabanza que nos habla de esto, que debemos obedecer igual que el Señor Jesús. Tía Mari, enséñanos la canción, por favor. Oh Señor, que cada día yo dispuesto esté a leer tu santo libro aquí. Como Cristo quiero ser y siempre obedecer. En el nombre de Cristo, amén. Así como el Señor, entonces, nosotros debemos buscar la voluntad del Señor. Y eso se encuentra acá, en la palabra de Dios. Así que de hoy en adelante, busquemos la voluntad de Dios, leyendo la Biblia, pero también orando. ¿Qué te parece si terminamos nuestra lección orando al Señor? Repite después de mí allí en tu casa. Padre Celestial, le damos gracias por darnos esta oportunidad de recordar esta historia de todo lo que el Señor Jesús vivió, pero siempre estuvo dispuesto a hacer su voluntad. Ayúdeme y ayude a cada niño para que deseemos siempre hacer su voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Chao.